Hay festivales que proyectan películas y hay otros que transforman la forma de mirar. Sin Etiquetas es de estos últimos. Nace de una idea luminosa. El cine debe ser un lugar habitable para todos los cuerpos y todas las mentes. Un espacio donde nadie tenga que pedir permiso para existir o narrarse. En un país donde millones viven con discapacidad, la representación justa ha sido la excepción. Estereotipos, silencios y miradas ajenas han dominado por décadas. Sin Etiquetas rompe ese espejo. Aquí las películas se sienten distinto. Luz suave para respirar, volumen sensible, subtítulos que acompañan, audiodescripciones que abrazan. La accesibilidad no es ajuste, es lenguaje, es raíz, brújula y es camino. Su modelo de accesibilidad 360 piensa en todo: cómo se crea, cómo se muestra y cómo se conversa. La comunidad disca no es invitada, es protagonista. Dirige, cuestiona, imagina. Se reconoce en pantalla con dignidad y deseo. Pero la magia ocurre también fuera de las salas. Cuando alguien encuentra un ritmo que por fin lo contiene, cuando una directora se siente entendida, cuando una familia aprende a mirar distinto, cuando el capacitismo empieza a quebrarse. Sin Etiquetas crece porque toca algo profundo. Cuando el cine es accesible, el mundo se vuelve más ancho, más tierno y más humano. Es un festival, sí, pero también es un hogar donde el futuro del cine, más justo, más amplio, ya comenzó. El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, por si están en algún otro punto del mundo. Bienvenidos a este doble enfoque, una colaboración entre Cinemanet y Pantalla y Memoria. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y como cada doble enfoque me acompaña mi querida Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Ros? Feliz y encantada. Hoy tenemos invitada de lujo para hablar de un festival que, bueno, desde su concepción, desde la idea y todo lo que nos puede llevar a aprender, me parece que es una experiencia que de antemano extraordinaria. Está con nosotros hoy la actriz y directora general de este festival, Sin Etiquetas, Marta Claudia Moreno. Ustedes la conocen como la ganadora del premio Ariel por la película Distancias Cortas, y bueno, también ya nominada en otras ocasiones, y obviamente una presencia muy memorable a propósito también del título de nuestra emisión, en el cine, con películas como La Huesera. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, pues vamos a hablar de Sin Etiquetas, querida Ros, Festival Internacional de Cine Accesible en expansión. Le enviamos también desde luego un saludo y abrazo gigante a Jaime Rosales detrás de pantalla. Y pues Marta Claudia, cuéntanos un poquito cómo llega la idea de este festival pues tan necesario. Pues bueno, yo soy hija de padres sordos. Mis abuelitos maternos eran sordos también. Ah, muy bien. Entonces, eres parte de la cultura y de la comunidad sorda como yo. Pues bueno, entonces, sabes un poco, me imagino de crecer con barreras, de vivir con barreras estructurales e ideológicas, que el último paradigma de la discapacidad desde la ONU menciona eso, ¿no? Que las barreras en realidad están afuera, que la discapacidad está afuera. Entonces, eso es parte de la reflexión de Sin Etiquetas. Yo también vivo con una condición, una enfermedad autoinmune que me ha ido deteriorando mucho la salud, he ido perdiendo movilidad, soy neurodivergente y mi hija también es neurodivergente. Y como actriz, pues siempre me importó y me cuestioné la representación en primera persona, eh, los derechos de las personas con discapacidad, y creo firmemente que compartir, visibilizar, nombrar las cosas es lo que logra verdaderos cambios. Entonces,
juntando esas dos reflexiones, empiezo yo a buscar, a preguntarme por qué en los festivales de cine no existen secciones específicas sobre discapacidad, por qué no hay una representación en primera persona, por qué no hay una reflexión sobre la accesibilidad. Todo eso me, me fue llevando como a construir y a deconstruirme y encontré un festival que se llama Relativities, que es un festival en Nueva York, que lo había traído Rita Romanovsky aquí a México. Yo me integro a ese equipo y después, como Relativities tenía unas líneas muy específicas y dependíamos de ellos, viene este cambio y decidimos cambiar Relativities a Sin Etiquetas. Un festival que bueno, va a visibilizar como estas historias desde la discapacidad, la diversidad funcional, la neurodivergencia, que podemos ver aquí, la que tiene la sede con la Ciudad de México del 12 al 16 de noviembre. No sé si nos quieras comentar dónde lo podrán encontrar y también qué películas se podrán ver en este festival. Como todo está vivo en este mundo, en este momento estoy vivo y en movimiento, en transformación. En este momento estoy en la Cineteca, esperando que termine la función para el Q&A. Y nada, acaban de tomar la Cineteca, no sé si ustedes están escuchando, haciendo un performance sobre derechos de la comunidad LGTB+. Y me conmueve porque finalmente nuestro festival también está hablando y reflexionando sobre los derechos. Estamos en un momento histórico que va más allá de contar historias sobre personas con discapacidad, sino hacer una reflexión que transforme. El festival va hacia eso y hablar sobre interseccionalidad. No sé de dónde viene este grupo de personas que están aquí en la Cineteca, pero qué interesante que coincida y que estemos justo en una entrevista en vivo. Por eso me está costando trabajo. Comentar tal vez de los voceros oficiales de esta primera edición de este festival. Claro que sí, nuestros voceros son Luz Guevara y Marina de Tavira. Marina de Tavira se suma a este proyecto porque yo la busqué por un artículo que ella subió. Le hicieron una entrevista a su sobrina, que es una chica con discapacidad cognitiva, en un portal que se llama Yo También. Entonces yo me acerqué a ella, le conté el proyecto y dijo claro que sí. Y el otro es Luz Guevara, que es un gran activista, una activista por los derechos de las personas con discapacidad y por la comunidad LGTB+, y por los derechos reproductivos y sexuales de las personas con discapacidad. Entonces ellos son los voceros que nos han avalado en esta emisión. Sí, Marta Claudia, digo, agradeciendo el tiempo y entendiendo la dificultad de la comunicación ahorita, rápido, si quieres, platícanos de las sedes, los conversatorios que también van a acompañar algunas de las películas. Las sedes son Cineteca Nacional, Cineteca Nacional Foco, Fondo de Cultura Económica. Tenemos conversatorios en la Facultad de Cine, Cine Tonalá y Casa de la Literatura Gabriel García. Algunas de las películas está Concierto para otras manos, está Las hijas del viento, está Mejini, una película argentina, Nada de nosotros, una película ecuatoriana, una colección de 20 cortes, los invitados especiales Colombia. Iba a decir algo importante de la selección. Estamos colaborando con Cine para Imaginar. ¿Siguen ahí? Sí. Sí, acá seguimos. Sí, Sí, no sé si alcanza a entrar
lo que está pasando acá. Y Marta Claudia, otra pregunta. Justamente uno de los propósitos es que haya accesibilidad justamente al disfrute del cine, ¿no? La inclusividad. ¿En qué medidas de accesibilidad está implementando el festival para garantizar, por ejemplo, que sea una experiencia inclusiva para todas las personas? Pues es muy interesante la reflexión porque la accesibilidad 360 no es posible. Siempre que incluyes a alguien vas a acabar excluyendo a alguien. Entonces hicimos un ejercicio de un mapa de accesibilidad que está en la programación. Este, el subtitulaje, la, la audiodescripción, los cortometrajes tienen audiodescripción sonora también. Buscamos que las series sean las más accesibles. Va a haber funciones relajadas también. En todos los Q&A está la lengua de señas mexicana y intérpretes aquí. Y pues eso es lo que estamos impulsando. Bueno, Marta Claudia, ¿qué es lo más conmovedor que te ha tocado en estos pues, horas que ya lleva esta nueva edición y en la realización del mismo? La inauguración ayer fue muy conmovedor que en un espacio telefónico como Cine Tonalá estuvieran alrededor de 50 personas de la comunidad vista tomando el espacio, eso fue muy bello, muy conmovedor. Y Marta, digamos, tal vez por último, ahorita estamos como sociedad en un proceso de aprendizaje continuo acerca de temas de inclusión, de accesibilidad. ¿Qué papel, con este festival, qué papel crees que tendrá el cine en la transformación social respecto a este tema? Son dos puntos importantes. Los medios audiovisuales son un medio de transformación y también de estigmatización. Entonces, hay una responsabilidad social, ética y moral de los medios que yo estoy tratando de promover. A partir de la representación puedes dañar o no. Y los medios audiovisuales y la cultura han dañado durante siglos a la comunidad de personas con discapacidad. Entonces, la intención con el festival es hacer esa reflexión, no solamente a través de los contenidos, sino a través de las producciones, impulsar la figura del coordinador de accesibilidad. El 70% de la discapacidad es invisible. 2 de cada 3 personas vivimos con una discapacidad. Entonces, va más allá de solamente exhibir películas. Pues te agradecemos de verdad muchísimo tu tiempo, Marta Claudia Moreno, directora de Cinetiquetas, Festival Internacional de Cine Accesible en Expansión. Les deseamos muchísimo éxito. Consideren ya que en Cinemanet y en Pantalla y Memoria tienen su casa para las futuras ediciones y desde luego estaremos impulsando a que asista la gente a disfrutar de las películas, de los conversatorios, pero sobre todo a reflexionar, ¿no? Y te agradecemos también mucho tu reflexión sobre lo que está sucediendo, pues sí, en general en el mundo. Creo que es muy valioso proyectos como Cinetiquetas. Así es, muchísimas gracias y les encargo mucho que promuevan las funciones. Nos quedan 3 días de festival, que las funciones son gratuitas, menos en Cine Tonalá, que nos escriban, que vengan, que llenen las salas. No es solamente para personas con discapacidad, es para todo el público. Sí, gracias Totalmente. por esta iniciativa. Gracias por Gracias, hasta luego. Gracias, Marta Claudia. Bueno, pues ahí está, cinetiquetasfilmfest.com, es donde ustedes pueden revisar toda la programación y también las redes sociales. Pues bueno, la verdad es que también me quedo con esa reflexión de Marta Claudia Moreno, que estaba en un espacio donde pues era difícil la comunicación, pero por su vocación y justamente por lo que nace Sin Etiquetas, lo abraza, ¿no? Como todo eso que está sucediendo alrededor y que al final nos debe de llevar a cosas positivas, querida Rosalina.
pues un festival que se ve muy interesante, ¿no? Sí, claro, y sobre todo yo creo que sensibilizar, ¿no? Y lo que mencionaba yo también como este proceso de aprendizaje, nosotros estábamos esperando obviamente pues una transmisión sin este, digamos, este ruido o estas interrupciones y justamente de manera pues muy simbólica se da contra todo obstáculo, que es justamente como todo el estilo de vida que se vive justamente, ¿no? Los tipos de vida bueno, que abarcan las historias de este festival. Sí, pues mira, abriendo el programa, va a haber interpretación en lengua de señas mexicana, va a haber un subtitulado accesible, closed caption, audio descripción sonora, función relajada, entorno sensorial amigable, pueden ir animales de compañía con permisos y bueno, en fin, la verdad es que es un programa muy interesante, como ya decía Marta Claudia Moreno y como ya también ponía nuestro querido Jaime, pues se vienen todavía días de función, voy a repasar rapidísimo el viernes 14, importante lo que dijo, funciones gratuitas, salvo en el Cine Tonalá, entonces para que vayan, Facultad de Cine a las 10:30, mesa de diálogo y de ahí se va 3 y 4 una función, luego en Cinépolis Patio Universidad, pues si no mencionó Cinépolis Patio Universidad, pues me llamará la atención que también sea gratuito, pero bueno, domingo, conversatorio, el eco conversatorio, o sea, cada película está acompañada de un conversatorio posterior en la librería Rosario Castellanos, también está Lectura Larvas, cortometrajes de ficción nacional, Cineteca Joco, Nada sin nosotros y El silencio de mis manos, Cineteca de las Artes, Vibrar, El arte de sentir, Mindland y Las hijas del viento. Sábado, Casa Literatura Gabriel García Márquez, a las 10:30 hay una mesa de diálogo, 5 y 6 así se presenta como a las 12:30. En Cinépolis Patio Universidad, intensamente a las 12 horas, a las 18 Martínez, posteriormente con su conversatorio. En la librería Rosario Castellanos, a las 18 horas, cortometraje documental nacional y latinoamericano. En la Cineteca Joco, Los Invisibles, a las 17 horas y a las 20 Las hijas del viento. Y en la Cineteca de las Artes, La Salsa Vive y Nada sin nosotros, todo a las 15 y a las 21 horas respectivamente. Y el día domingo se cierra con El disfraz de Nicolás en Cinépolis Patio Universidad a las 12 horas. En el Centro Cultural Elena Garro, cortometraje nacional, posteriormente su conversatorio a las 13 horas. A las 12:30 en Cineteca de las Artes Menjunje y en el Cine Tonalá, una alfombra roja de cierre, cortometraje sobre cuidados y la clausura. Querida Ros, vimos nosotros Concierto para otras manos, un documental de Ernesto González Díaz, escribe y dirige. Y pues cuéntanos qué te pareció, que justamente ahorita se está proyectando o terminando de proyectar en la Rosario Castellanos allá en la Condesa. Sí, como parte justamente de este festival, un documental que estuvo nominado a Mejor Largometraje Documental en la pasada entrega de los premios Ariel, y que bueno, nos cuenta, la sinopsis es un David que enfrenta a Goliat en su propio cuerpo, ¿no? Un joven nacido con el síndrome de Miller, que le ha generado pues varias limitaciones en la visión, en la audición, en el movimiento en sus brazos, en sus manos particularmente, y que, bueno, pues gracias a su tenacidad vamos a conocer cuál es su acercamiento pues a la música. Él es obviamente un triunfador como concertista y creo que la parte muy bella justamente de este documental es que está contado como en términos musicales, ¿no? Desde el adagio, el allegro, que vamos a conocer obviamente su historia, una película que destaca sobre todo también el papel que tiene David con su padre, ¿no? Un reconocido pianista jalisciense, concertista, que lo va a llevar justamente a acercarse y encontrar en la música una liberación, ¿no? En todos sentidos. Sí, totalmente. Además, ahora que mencionas el tema de su padre, es muy interesante ver, pues sí, o sea, el trayecto de su propio padre, porque nos van platicando desde que se estaban haciendo pues sí, los exámenes, se me fue el nombre de los El ultrasonidos, ultrasonido. exactamente, sí. ¿Cómo se ve que no soy papá? Y se ven, y que desde ahí empezaban a ver la condición que iba a tener
David González Ladrón de Guevara, y lo que para ellos significaba, ¿no? O sea, primero guardárselos, no compartirlo ni siquiera con su círculo más íntimo, ser familiar, y el propio viaje también del padre de José Luis, quien pues al principio como que dice, a ver, es que lo primero que yo veía eran las manos, pero todo en un tono amoroso, o sea, pero también en el entendimiento de la dificultad que ha de haber sido para ellos, ¿no? Y quizás su resistencia, ¿no? Una resistencia quizá normal a que, bueno, ¿cómo va a tocar el piano? O sea, no en una situación, o sea, no de manera negativa de que cómo lo va a hacer, jamás lo va a hacer, sino como de un entendimiento, pero después el descubrimiento, ¿no? Y bueno, no sé si entrarle a los, a las sorpresas que nos va moviendo, pero hacia el final es muy hermoso lo que va sucediendo entre los dos, muy conmovedor. Yo me quedo con algo que se menciona ahí, querida Ros, que es justamente, a ver, es que se mencionan varias cosas, pero una es, pues sí, la adaptación, ¿no? El adaptarse, ¿no? A las condiciones y sobre todo otra que es la reflexión que hace el propio David, ¿te acuerdas de esta cosa de cómo todo, con lo de Fibonacci, ¿no? De cómo todo, del diseño, Sí. y él lo va reflexionando y eso se va metiendo también en la idea del documental. Sí, bueno, es una película que, como bien dices, destaca, por supuesto, esta cercanía, este vínculo paterno-filial, ¿no? Donde, bueno, a David, David González, que es este joven, esta cercanía y este amor de su padre, lo que les decíamos, el concertista José Luis González Moya, que va desde, pues, reconocer obviamente que este talento, digamos, o este don que le ha sido dado en las manos como pianista, de repente pues se ve que para su hijo no ha sido concedido de alguna manera, ¿no? Y viene como lo que decías tal vez, el dolor, la frustración, que después, bueno, de una manera muy amorosa, van encontrando como el propio camino. Hay una parte que me parece que es como estos puntos que sobresalen del documental, de más allá de ir como de los puntos físicos, de los limitantes del propio cuerpo, a otros horizontes expansivos, ¿no? Encontrar la música en la naturaleza, en el sonido de las cigarras, en el río, en el aire, en el viento, y en lugar obviamente digamos, de centrarse como en las limitaciones, encontrar su propia medida para crear su propia música. Sí, a ver, la frase que anotaba aquí y la reflexión que hacía el personaje de David, él dice, ejecutar la sinfonía para la que fueron diseñados, ¿no? Lo menciona en algún momento del documental, y nos lleva a repensar justamente esta idea de cómo, a ver, todo lo que usamos está diseñado porque así lo hicimos, ¿no? Para facilidad de cómo lo podemos utilizar. Y cuando de repente viene alguien con una discapacidad como la que se nos muestra, eh, pues más bien ellos se tienen que adaptar a las cosas que están, cuando en realidad, como sucede a lo largo de la película con esta relación, lo que se va construyendo hacia el final, debería ser al revés, o sea, debería ser poner a disposición y habilitar los espacios y los objetos. Hay un momento en el que muestra las tijeras que tuvo que adaptar el propio David para poderlas utilizar, ¿no? Por el movimiento de sus manos. Y hay algo también que es muy interesante, y digo, le enviamos un saludo gigante también a nuestra querida Saraí Campech, quien es parte de un programa en televisión en el Canal 11, que se llama 80 millones, en donde justamente la reflexión es, porque, o sea, su reflexión no es que haya 80 millones con discapacidad, sino que habemos 80 millones de mexicanos que estamos de alguna manera relacionados a eso. Yo lo mencionaba al inicio del programa con Marta Claudia, mis abuelitos maternos eran sordos, ¿no? En su momento se les decía sordomudos. Mi mami en algún momento, hacia el final de su vida, antes de trascender, pues también estuvo en una silla de ruedas, ¿no? Y todos nos hemos encontrado en esta, y todos vamos para allá también, o sea,
al final es eso. La cosa es que uno ve las calles, ¿no? La dificultad de los espacios y es muy difícil y debería ser fácil para todos, ¿no? Y historias como David, quien pues también lo vemos frustrándose, ¿no? Molestándose por momentos porque es un ser humano. Al final, pues, a ver, empieza son los Paralímpicos de piano, ¿no? Así les llaman en Japón. Sí. Y bueno, no diré, pero de ser un niño que no pensó que envió su video para participar, pues termina con una historia que uno dice, wow, qué inspirador, ¿no? Sí, y sobre todo yo creo que aquí el director Ernesto González Díaz, el autor justamente de este documental, yo creo que hay que reconocer también este acercamiento que logra, esta confianza, ¿no? De que le abran el hogar, pero que también se abran tanto el papá como los integrantes de la familia y el propio David, porque nos revela que este jovencito no solo es muy inteligente, muy dotado en su percepción, obviamente, digamos, del mundo. Además tiene un humor, ¿no? Cuando hay cuando él está consciente, obviamente, de que, bueno, que con las matemáticas puedes explicar el universo, ¿no? Y que obviamente lo que decía la secuencia numérica de Fibonacci, ¿no? Que tiene una relación, obviamente, también musical. Y después le preguntan que cuál sería la relación que tiene justamente con esta secuencia numérica. La respuesta, por supuesto, la van a encontrar en este documental, pero tiene un toque de humor y da estos giros del documental que me parece que es una gran revelación y apertura a este mundo, ¿no? Y a su manera de experimentarlo. Sí, sin duda. Pues la verdad es que es una bocanada de aire fresco este documental que distribuye Benuca, o sea, ya luego preguntaremos si, bueno, ahí decía, o sea, se acababa de estrenar, ha estado pasando por distintos festivales, habrá que ver dónde se podrá disfrutar posteriormente ya, pues sí, de manera más accesible, ¿no? Válgase justamente la redundancia. Y pues nada, otra vez celebrar que Sin Etiquetas, Festival Internacional de Cine Accesible en expansión, pues nos ponga estas películas y nos ponga a reflexionar sobre lo mismo. ¿Algo más que quieras comentar al respecto, querida Ros? Pues que entre en la lista de las imperdibles y que me agrada mucho que un tema que podría haberse vuelto como tal vez muy descriptivo y todo, se vuelve una película muy disfrutable y que nos acerca mucho pues a la vida de David y a su parte creativa y su manera justamente de explicar y musicalizar al mundo. Sí, totalmente. Pues ahí está. Entren a Sin Etiquetas Film Fest, así lo encuentran en sus redes. Y ahorita les recuerdo el sitio donde ustedes pueden verificar pues toda la información. Es sinetiquetasfilmfest.com. Pues ahí está, querida Ros. Pues vamos a ver algo más que tenemos en este programa, en este doble enfoque de Cinemanet y pantalla y memoria. Se estrenó hoy para la gente que nos escucha en vivo. Saludos a la gente en el futuro. La película Tormento, que es una nueva película de este realizador Olayo Rubio, quien ya tiene una filmografía, por así decirlo, vasta. Ya son distintas películas las que ha realizado. Se ha centrado y también lo platica y lo ha comentado mucho por la dificultad misma de hacer cine. Pues se ha centrado en un cine documental y pues se encontró con el reto finalmente de poder hacer una película otra vez de ficción, una de sus películas más conocidas es This Is Not a Movie, que es una película también ahí entre ficción y documental. Pero bueno, tiene esta oportunidad, es una película de terror y que también nos trae otra vez a Natalia Solián, la protagonista de Huesera, ¿no? Una película que también dio mucho de qué hablar en los pasados años. Y pues nada, es una película disfrutable, es una película que todavía se enmarca en estos días del horror, ¿no? Si todavía juntamos octubre, noviembre, ¿no? Aunque ya también se siente el horror navideño y sobre todo en los tráficos y en las calles, pero bueno, tuvimos la charla con Olayo Rubio y con Natalia Solián, entonces la dejamos acá, como ya lo presentaba Jaime, en exclusiva para Cinemanet. Regresamos y nos despedimos.
Escríbenos en WhatsApp al 5255-1703-4379. Pues Natalia, Olayo, qué gusto tenerlos otra vez acá para Cinemanet. Me gustaría preguntarte primero, Natalia, ¿cómo fue meterte en este universo de Tormento? Y sobre todo, ¿qué hiciste también para salir del universo de Tormento? Bueno, creo que la entrada fue un poco más técnica, la verdad. Hicimos un gran análisis, Olayo y yo, que bueno, hasta la fecha guardo de todas esas libretas porque fue como la comprobación de un método que yo venía ideando a raíz de otros sets en los que he estado y de otros personajes que también cuentan mucho su historia en primera persona, y esta se desarrolla así a lo largo de la película. Y tiene que ver con identificar los motivos y como el rango numérico de intensidades que podemos clasificar en los estados que va atravesando el personaje. Este trabajo a mí me gustó mucho porque creo que a lo largo del set, mientras más subjetivo se iba volviendo la experiencia, más comprobable era que sí nos daba como un ancla hacia al puerto que habíamos ideado llegar, y fue muy gozoso en ese sentido. Y de salida, pues nada, creo que todavía no tengo muy claro cómo hacer ese proceso, la verdad. O sea, más bien creo que mucho de eso va en resguardarme en mi casa con mi hija, mis amigos, desconectar un poco como la expectativa. Pero bueno, también en esta profesión uno siempre está buscando como la manera de darle continuidad al trabajo. Entonces, a los pocos meses que terminé Tormento, me fui a filmar otra película bastante intensa, Los Tuxtlas, que también fue una experiencia muy locochona. Entonces como que hubo ahí un saltito, pero entre medio pues sí, mi casa, mi familia. Sí. Olayo, tus proyectos son muy personales, o los haces tuyos, ¿no? Y si no son personales, preferirías no tenerlos, ¿no? ¿Cómo lo hiciste para Tormento? ¿Qué pensaste? ¿Me voy a asustar a mí? O sea, voy a trabajar en algo que a mí me dé miedo. ¿Cómo lo trabajaste? Pues sí, justamente creo que a veces tiendo a personalizar los trabajos, incluso cuando son por encargo. Incluso tengo un documental enlatado que quizá personalicé de más y no debí, pero no puedo no hacerlo. Es como el alacrán solo sabe picar. No le pidas al alacrán que no pique, ¿no? El alacrán pica. Entonces, en este caso, pues básicamente incorporé el terror nocturno. Yo desde que tengo memoria, hasta los 17 años, padecí de episodios intensos de terror nocturno. Para quien no sepa qué es eso, te despiertas de una pesadilla y la pesadilla continúa. Elementos de la pesadilla se mezclan con la realidad. Se acercaban mis papás, por ejemplo, a tratar de ayudarme, de despertarme, y no lo lograban. Lo que sí lograban era que yo los monstrificara y se convirtieran en criaturas horripilantes que me atormentaban, ¿no? Justamente. Entonces yo creo que ahí está la raíz de mucho de lo que vemos en Tormento, ¿no? Entonces sí, y definitivamente yo me sentía también en el momento en el que escribí eso, encerrado en mi vida, y estaba tratando de buscar una vía de escape, ¿no? Y así es como uno, de una forma quizá no obvia, no evidente, personaliza estas cosas. Es que es inevitable. Claro. Es inevitable, no lo hace uno, bueno, al menos yo, por ego o por querer apropiarte de las cosas por una cuestión territorial, ¿no? Marcar territorio. Yo digo que, perdón por la expresión, pero a veces siento que hay directores, autores que orinan su propia película, ¿no? Para marcar territorio, y por lo mismo termina pues apestando, ¿no? Literal. Bueno, no sé si literal, pero eso es complicado, y el cine, como sabemos, es un trabajo colaborativo, y yo lo que hago es ponerme al servicio de la película. No le impongo algo personal, sino que lo personal debe, digamos, contrabandearse, circunstancial o intencionalmente, en la película, si es que lo requiere. Si la película necesita eso, está bien. Si no, lo va a desechar la misma película, ¿eh? Claro. Ese es el... Entonces, sí. Natalia, siento que los peores tormentos son mentales, ¿no? No diré más, pero ¿cómo proyectar eso como actriz, ¿no? ¿Cómo proyectar el tormento que está viviendo tu personaje? Yo tengo la fiel creencia de que lo que no está en el guión no existe. Y esta es una
es una película particular en ese sentido porque hay muchas cosas que están en el guión, que existen, pero que no tienen un correlato en cuestión de antecedentes, y creo que es absolutamente a propósito y es lo que funciona de este dispositivo que va proyectando al espectador todo el tiempo en las peores fantasías o pesadillas. Pero para mí era muy importante capitalizar y nombrar esos pequeños huecos, y así como lo hará el espectador viendo la película en pantalla, yo lo hice leyendo el guión. Lo discutimos mucho Layo y yo. Layo dice que yo vine como a señalar las cosas que él no se había atrevido por completo a destatar en el personaje, pero a mí me parecía muy necesario como entender que en mi fantasía, quizá que es esta construcción, iba a operar en todo este circuito que vemos pasar al personaje. Claro, es que sugieres de alguna manera, ¿no? Sí. En este caso, y no estás muy seguro de cómo vaya a ser interpretado. Se puede decir que tú fuiste la primera que realmente hizo un esfuerzo de interpretación. Digo, no te costó mucho trabajo, pero y además ibas a encarnar este personaje. Pero era como, y yo dije, bueno, aquí está. Entonces a ver, tú ¿qué piensa? en el proceso, y no me sentía, la verdad, con la libertad de explorarlo tan profundamente, porque al final la protagonista es una mujer. Y no sé, hay una cosa como de, que es muy personal, ¿eh? como de respeto, que no debería de ser tanto a la hora de escribir algo así. Pero decía, no me voy a meter tan profundamente en la vida de Brenda. Es su vida personal, es su vida privada. Solo sé esto. Y esto es lo que está proyectando, y yo creo que pasó esto. Sí. Y ella inmediatamente dijo, pasó esto porque tal. Y yo, shh, no le digas a nadie. Eso me dijo. Pero era muy claro, o sea, también ya cuando estás poniéndote en los zapatos de esas situaciones, pues claramente tiene que venir de un lugar con mucha contundencia, y lo que elaboramos, que no les diremos, sí tiene que ver con eso. El guión a veces es una serie, en el caso del terror sobre todo, una serie de indicaciones técnicas, ¿no? Claro. Y así, digamos que logramos irlo filtrando hasta que llegó el corte final. Sí. Tengo ya muy poco tiempo, pero tú has dicho que te ha sido difícil hacer cine, pero también, y en estos días está pasando algo muy bonito, que es todo el apoyo que has siempre tenido de la gente que te apoya, de tus escuchas, de la gente que le gusta tu cine. ¿Cómo te sientes con eso? Levantaste una película con el apoyo de la gente que te sigue. Sí, en su momento sí. Creo que es complicado porque hay gente que sigue mi trabajo radiofónico o mi trabajo de entretenimiento en audio, que quiere que yo fracase en el cine, ¿verdad? Para que no abandone la radio. Claro. No nos dejes. Y por otro lado está la gente del cine que quiere que me enfoque más en eso, ¿no? Entonces hay una división ahí del público, ¿no? Entonces es complicado. Bueno, pues mantén ese balance. Muchas gracias, Natalia Olayo. Gracias. Mucho éxito con Tormento. No, Muchísimas gracias. Gracias. Mamita, por favor, ayúdame. ¿Has leído la Biblia, Brenda? @EnriqueFAMX en X. Pues ahí está Tormento, ya disponible en cines. Yo creo que ya es un poco tarde, pero pues había boletos todavía para funciones en algunos cines. Busquen Tormento Película en Instagram, en donde iba a estar Olayo y parte del equipo de producción desde hoy, viernes, sábado, domingo y hasta el lunes también en algunas funciones, y pues sobre todo para atender a la gente que le sigue, que quiero destacar eso que le preguntaba justamente hacia el final, porque sí hay una comunidad que le sigue mucho y es la comunidad que le ha permitido la película anterior que estrenó Rosalina. Es una película interesante porque la levantó solamente con fondeo de sus fans. Es un documental que se deriva de sus más recientes podcasts. Pero es muy interesante porque a partir de estas recompensas, ¿no? En donde pues los invitaba a su plataforma que es Convoy, y les daba pósters y les daba créditos, pero levantó una película solo con fondeo de su
de sus fans. Entonces, pues es interesante, o sea, y pues sí, le ha costado trabajo, a pesar de que es una figura muy reconocida en la radio desde hace muchos años, pues le ha costado trabajo levantar sus proyectos. Hacer cine, él dice, no es sencillo. Y de hecho también ha comentado que previo a que le marcara el productor de la película, que le dice, pues hazla y o sea, este es un proyecto por encargo, ¿no? Pues él se planteaba ya no hacer cine por lo difícil que le ha pasado. Entonces, pues ahí está, para quienes quieran todavía darse sustos, y pues sí, lo hemos visto en todos. Ahí saludos a Mónica Romero de Videocine, que lo ha llevado a todos los lugares habidos y por haber para promocionar Tormento, Ros. Sí, bueno, y aparte que, bueno, ese tipo de películas, ¿no? De género, pues yo creo que nos encanta verlas todo el año, no nada más justamente como en estas temporadas de Halloween o cine de terror. Y bueno, pues sí, Olayo Rubio, pues es un cineasta, un autor que tiene un estilo y obviamente temas como muy personales justamente que ha llevado al cine. Y pues tenemos, creo que, mucho cine que ver para este fin de semana, Enrique. Tormento, por supuesto, de Olayo Rubio, el Cine Etiquetas, que bueno, tiene una programación muy extensa y bueno, que bueno, va a estar al alcance de todos. Entonces, pues para que vayan haciendo su lista para este fin de semana. Es. Sí, afortunadamente tenemos mucho que ver en distintas opciones, y aquí en Doble Enfoque pues estaremos trayéndoles distintas opciones y sobre todo charlas con los protagonistas de las mismas. Querida Ros, ¿dónde te pueden seguir para seguir la conversación de cine? En @Rospinera, y aquí contigo. Por cierto, muy buena tu entrevista. No había pensado lo que nos comentó la protagonista de cómo planea, cómo entrar y cómo salir de su personaje. Sí, fíjate que lo platicaban porque grabaron en el Centro Médico Siglo XXI, en un sitio que pues fue afectado por el sismo del 85 y que en pandemia pues sí, muchos pues pacientes, o sea, en fin, es que es un tema difícil, pero estaba lleno de muchas vibras. Y entonces Natalia lo que sí menciona es que pues fue a pedir permiso, ¿no? Energéticamente para poder filmar ahí. Válgase el anuncio, el episodio previo de Pantalla y Memoria, tuve también la oportunidad de platicar un poquito más ampliamente con Olayo y con Natalia al respecto. Y pues nada, pues ahí está, querida Ros, pues muchas gracias por esta charla. A nombre de Charly del Río, titular de Cinemanet, muchas gracias por permanecer con nosotros, y querido Jaime Rosales, como siempre, se rifa desde todos los espacios, nuestro querido productor. Yo soy Enrique Figueroa Naya, a mí me siguen en Enrique Figueroa MX en las distintas redes, menos en X, que ahí está como Enrique FAMX. Esto fue Doble Enfoque, una colaboración entre Cinemanet y Pantalla y Memoria. Nos escuchamos en un próximo episodio. Nos escuchamos y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta pronto. Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Cine y más cine. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.